agradecemos por la provisión, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Somos inmerecedores, Señor, de tanta bondad y de tanta misericordia. Y hoy te rogamos que mandes, Señor, sobre nosotros esa unción que liberta, esa unción que sana, que restaura. Señor, la revelación que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Yo quiero tomar una espiga de uno de los temas que nuestro apóstol dio y empezó a dar una serie de estos temas y acerca de las provincias lejanas. Tal vez no quiero enfocarlo desde esa perspectiva totalmente, sino me llamó la atención algunas cosas que yo pude entender. Y yo quisiera trasladárselas en el renuevo del hijo pródigo. ¿Por qué le digo el renuevo del hijo pródigo? Porque me di cuenta que hay pródigos, hay hijos pródigos que llegaron a la posilga y cuando fue el tiempo de su salida no quisieron. Entonces, por ejemplo, esta frase que usted mira en amarillo, físicamente en la iglesia, pero espiritualmente en la posilga. Eso es algo que hay que entenderlo. Yo puedo estar físicamente en la iglesia, pero espiritualmente no estoy en nada. O puede ser lo contrario. Espiritualmente en la iglesia, pero físicamente en la posilga. ¿Cómo así, hermano? Pues sirviendo, metiéndome con Dios, pero con problemas tremendos, hermano. Como decía una de las profecías, ¿verdad? No sé ni a quién ir, ¿verdad? Con problemas económicos serios, con situaciones difíciles. Pero que ahí voy, hermano, ahí voy sirviendo, ¿verdad? Sí, pero Dios quiere el equilibrio. Por eso la Biblia dice que Él te da vida y te da abundancia. Entonces, analicémoslo despacio en estos minutos, pero no lo analicemos para otro. Analicémoslo para nosotros. Y si en algo nos va a hablar el Señor, yo creo que es una oportunidad, hermano, para poder salir de alguna situación. Porque no toda la vida, hermano, porque mire, las dos situaciones, y se lo voy a hablar claramente, las dos situaciones lo pueden cansar o nos pueden cansar. Que físicamente esté en la iglesia, pero espiritualmente en la posilga, al final me voy a cansar y voy a decir, no, en la iglesia no hay nada, y me voy a ir. Alguien ya ha tomado esas decisiones. O, hermano, espiritualmente en la iglesia, pero en su casa con problemas bien serios, que cuando llega a su casa se desespera. Entonces hay que prestarle atención a esto. Y la Biblia, cuando empieza el relato, dice, no muchos días después, yo ya me adelanté un poquito, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Ya le habían dado la herencia. Ya le habían dado. Por eso mire qué importante es cuando usted recibe una bendición de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué actitud toma? ¿Ya? Partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Otras versiones dice a una provincia lejana, ¿verdad? Y esta es la historia de este hombre que tenía dos hijos y el pequeño hermano insistía, papá, dame la herencia, dame las fincas, las caballerías de ganado y de todo que a mí me corresponden, ¿verdad? Y cabal se lo dio. El papá resistió un poco y le dijo, eres menor, todavía no tienes una conciencia plena de las cosas, sos inmaduro, todavía necesitas cierta tutoría. No, pero que yo las quiero. Ok, se la dio. Usted conoce eso. Entonces pasó el hermano, cuando alguien tiene dinero, cuando alguien está en bonanza, cuando alguien está en prosperidad, todos quieren ser sus amigos. ¿Ya? Y se acercan porque le va a dar. Y como tiene para dar, no hay ningún problema. El problema es cuando se le acaba. Entonces, pero yo lo vi desde este punto de vista.
cuando llega la necesidad. Y le voy a poner el ejemplo de alguien que estaba lleno materialmente, pero que estaba bien necesitado. Y también hay ejemplos de alguien que no tiene nada, pero que es rico espiritualmente, pero que está necesitado de lo material. Por eso es el equilibrio. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Oiga esto pues, comenzó a pasar necesidad. Cuando uno empieza a pasar una etapa de necesidad, debe de entender algo. Si uno no busca a Dios para suplicarle que le muestre el para qué de la situación, si es que Dios lo metió a uno, pero en este caso Él se metió. Entonces, cuando alguien empieza a pasar una necesidad porque se metió, debe de entender que empezó a venirse para abajo. Que empezó a venirse para abajo. Por eso dice, y comenzó a pasar necesidad. No tenía tal cosa, pero sí tenía otra cosa. Empezó, de repente llegó a que ya no tenía nada. Ya la necesidad fue completa. Y cuando uno busca la palabra necesidad, es estar en necesidad. Ser indigente, mire hasta dónde lo llevó. Carecer y ser inferior. Quedarse corto, del griego 5302. Y esa expresión la usamos nosotros. No, hombre, es que ahora estoy corto de plata. ¿Cierto o no? ¿La ha usado usted alguna vez o se la han dicho a usted? Cuando alguien dice, estoy corto de tal cosa, está diciendo que entró en una etapa de necesidad. Significa ser deficiente, significa dejar, significa destituir, faltar, significa inferior, significa sentirse menos. Habla de padecer y habla de pobreza. Entonces mire, cuando anda Jesús en su ministerio terrenal, no pretendo terminar un tema en esta noche, sino donde Dios me diga que pare y voy a parar y voy a ministrar. Pero Jesús en su ministerio terrenal como ungido tuvo varios encuentros, tanto con hombres y con mujeres. Pero este encuentro que tuvo él aplica de una manera extraordinaria. Y aquí dice, se acercó uno y dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Y ahí aparece la palabra necesidad, es la misma, es la misma. Y él le dijo, ¿qué me falta todavía? Y aquí le está hablando el joven rico. Él lo tenía todo. Él practicaba la ley. Él era un religioso. Venía a la iglesia, se sentaba, oía, daba los diezmos, daba las ofrendas, honraba a padre y madre, lo hacía todo. Pero le dijo, ¿de qué tengo necesidad? ¿Qué me hace falta? Entonces en el verso 21 le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y la Biblia dice, estoy en Mateo 19, 16 en adelante. Y la Biblia dice que al joven le dolió eso. Porque todo lo que tenía a él le había costado. Entonces él era rico materialmente.
¿Sí está conmigo? Pero él mismo cuando le pregunta al Señor y le dice, todo lo he guardado, ¿qué me hace falta? Entonces, yo no sé si ya tú le preguntaste al Señor, ¿qué es lo que te hace falta todavía? Si ya crees que lo tienes todo. Porque al ojo humano, este joven rico estaba hecho. Ya lo tenía todo. Pero según Jesús, no. Según Jesús, él entró en una etapa de necesitado. Como le entró el pródigo. Por eso le dije que se lo iba a poner de una perspectiva diferente. Y cuando le llegó la oportunidad de salir de esa necesidad, no quiso, porque le dolió su corazón desmaterializarse. Es decir, despojarse de las cosas materiales. Y yo sé que eso cuesta, porque claro, hermano, lo que usted y yo hemos trabajado, en lo que hemos trabajado, nos ha costado. Pero cuando se entra en un diálogo por el Espíritu con el Señor, su espíritu entiende, porque está vivo. Pero la que se resiste es el alma. Entonces, para que nosotros entendamos que hay gente que aunque tiene materialmente, hay área en su vida que está necesitada y que puede empezar a descender a la posilga. ¿Sí está conmigo en esta noche? Ok, ahora, cuando este hombre, que ya se lo había gastado todo, empezó a pasar necesidad, mire dentro de las cosas que se dan, hijos apacentando cerdos. Y desde la perspectiva bíblica, el cerdo es un animal inmundo. ¿Ya? Y Lucas capítulo 15 y verso 15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Él era un extraño en ese país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Hermano, por eso, préstame atención en esta noche. Por favor, reacciona. ¿En qué campo estás? Por eso Booz le dijo a Ruth, espiga en mi campo y no te pases a otros campos para que no te dañen. Entonces él lo mandó, hermano, a sus campos a apacentar cerdos. Y cuando llegó la necesidad, oiga esto, a mí, yo cuando lo estaba analizando eso, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Por eso, hijos que espiritualmente, hermano, están metidos con el Señor, pero físicamente pueden estar en la posilga por alguna situación. O hijos que hermano, materialmente están bien, ¿ya? Pero que espiritualmente están en la posilga, no quieren saber nada del Señor. Ahora, ¿cómo viene la inmundicia? Oiga este versículo y relacionémoslo y apliquémoslo para nosotros. No que hagamos eso, sino que algo puede estar pasando en nuestra vida. Es que, hermano, es impresionante cómo las profecías, sobre todo las dos primeras, encajaron muy bien en esto. Y cuando Pablo también ministraba la ofrenda. Ahora dice, David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa.
¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? De Betsabé. Después de que ella se purificó de su inmundicia, salió del palacio del rey, por así decirlo, como que si nada había pasado. ¿Ya? Pero ahí empezó a descender. Se purificó físicamente, pero no espiritualmente, al igual que David. Estoy en 2 Samuel 11:4, hablando de inmundicia. Inmundicia, pecado, suciedad. Entonces mire cuando entra la necesidad, hasta dónde descendió un hijo. Por eso, interesante, hermano, que este es el año de los hijos. Y de parte de Dios a todos nos va a llegar la oportunidad, a todos. Ahora le leo algo más. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Proverbios 30:12. Considerémoslo, esto va para todos. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Uno sabe, hermano. ¿Quién más? Uno y Dios. ¿Ah? Entonces puede ser que tú y yo estemos en la iglesia, pero haya en nosotros una parte, una área de inmundicia. Y eso nos hace estar en la posilga. Proverbios 30:12 le leí. Le leo otro. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estoy en 2 Corintios 7:1. Entonces, hermano, la oportunidad nos llega, pero tenemos que salir y nos saca el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué cree que ahí va a ver al final que el papá le ordenó a los siervos inmediatamente báñenlo, límpienlo, purifíquenlo? Es un ejemplo para nosotros. Le leo otro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Por eso, hermano, alguien está en la iglesia y qué bueno y gloria a Dios por eso, pero hay una parte de él o de ella que puede estar en la posilga y esa parte no recibe la bendición. Por eso es necesario identificarla. Porque yo no sé qué haces tú en tu casa, qué practicas, qué oyes, qué miras y que es algo inmundo y que lo estás apacentando. Pero por fuera te ves bien, pero espiritualmente puedes estar en la posilga o puede ser lo contrario. Note que llegó la necesidad y él empezó a evolucionar, a evolucionar. Por ejemplo, hermano, el pecado nos puede alcanzar en cualquier momento. Y si nosotros no actuamos como dice la Escritura, que si el pecado nos alcanza, abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces a Él hay que venir primero para confesarlo y ahí apartarnos, y en su infinita misericordia vamos a hallar esa misericordia. Pero tenemos que correr a Él. ¿A quién correrá el justo? A veces solo lo sabemos como un canto, pero cuando tenemos que aplicarlo en lo espiritual a nuestra vida. Ahora mire pues, voy con esto. El problema, la necesidad, le hace a uno recordar que uno tiene padre y que tiene casa. Y eso es cardíaco, hermano. Mire, usted debe saber que Absalón, hermoso, ¿cierto o no?
Dice la Biblia que cuando él se iba a cortar el cabello, era un espectáculo. Todas las chavas va de gritar, hermano. Tenían que poner seguridad para que no se saltaran las barandas, las patojas. ¿Ya? Porque dice que era un espectáculo rubio, hermoso. Dice la Biblia, hermano, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Era este tipo, Absalón. Hermano, pero para mí una parte de él estaba en la pocilga. Y él lo tenía todo. Él lo tenía todo. Era el hijo del rey. Pero una parte de él estaba en la pocilga. Por eso el renuevo de los pródigos. Desde la perspectiva que yo se lo estoy diciendo en esta noche. Pero ¿sabe qué? Absalón no quiso. ¿Qué no lo dejó Absalón? No aprendió a ser humilde, era muy orgulloso y había rebeldía en su corazón. No lo dejó humillarse para salir de la pocilga. Y hermano, terminó colgado de una encina con 3 dardos en el corazón. ¿Y será que él no tuvo la oportunidad que el Señor le dijo, tú tienes padre, Absalón? Como te lo recuerda a ti y a mí. Y hermano, nosotros tenemos una ventaja tremenda. Según la Biblia, nosotros, el Padre de nuestro espíritu es Dios. El Padre de nuestro espíritu es Dios. El Padre de nuestra alma es el ministro. Cuando Pablo le dice a Timoteo, puedes tener muchos ayos, muchos maestros, pero en Cristo Jesús yo soy tu Padre. Él lo reengendró. Eso es algo a nivel del alma. Y a nivel del cuerpo son sus papás. Los 2 primeros, tanto el papá del cuerpo como del alma, nos pueden fallar o podemos fallar, pero el Padre de nuestro espíritu nunca nos va a fallar. Siempre nos va a dar una oportunidad. Entonces yo creo que se la dio también, hermano, si tuvo misericordia de Jezabel, le dio oportunidad para que se arrepintiera y no quiso. Cuanto más de usted y de mí, que somos hijos por misericordia. Ahora mire esto. Ya estando él con una necesidad que ya no tenía nada y miraba las algarrobas, hermano, y le daba hambre, pero ya estaba contaminado de alguna manera. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Cuando Pablo estaba hablando, dice, me levantaré, es Egeiro, pero aquí es anestemi, resucitar. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Hermano, pero cuando la necesidad llega a nuestra vida y vamos involucionando y tocamos fondo, ¿a quién corremos nosotros? Es decir, no que usted vaya corriendo a alguien, sino que ¿con quién? ¿A quién acude usted? Pues, ¿a quién? ¿Y qué pasa con aquellos hermanos que dicen que no tienen padre ni madre? ¿Hijos de quién son entonces? Pero si no dicen que no tienen padre ni madre. Levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. La parte nuestra, o si se está en la pocilga, cuando Dios lo saca a uno de ahí, obviamente uno va al Padre,
Pero lo primero que tiene que hacer uno, y óigame con un oído agradecido, es confesar. Es confesar su pecado. Eso es lo que uno tiene que hacer. No llevársela ahí, pues ya vine, puro Absalón, ¿verdad? Ni saludó a su papá. Absalón entró a su casa y ni volteó a ver a su papá. Es mi casa y qué. Y le tronaba los dedos allá a los que ayudaban, a los que servían, los siervos de David. Tráigame tal cosa y quiero tal cosa, y así tronando los dedos. ¿Y alguna vez en nuestra vida no hemos sido así, hermanos? Solo pregúntele al hermano que tiene a la par: hermano, ¿alguna vez usted ha sido así? Dígale. Ok. Bueno, entonces ya tomando esta base, lo que le expliqué en 25 minutos de introducción, deme 5 minutos para explicarle por lo menos 3 regiones, pero desde la perspectiva, pero ya tomando en cuenta esto. Porque esto nos va a ayudar, hermano, para ver si nosotros estamos en la posilga. Es que es una realidad. ¿No será que por eso no sales de tu situación económica? ¿No será que por eso no sales del problema? ¿No será que por eso no se te abren las puertas? Porque estás contaminado, porque no quieres soltar la inmundicia. ¿No será que por eso no prosperas, hermano? Y no será por eso que estás en el mismo rol, Míreme aquí, hombre, y deje la ambulancia, ya vio. Ahora si quiere salir, puede. Ay, que hermano, solo voy a ver y le vengo a avisar. Ay, Dios. ¿Ya veo por qué se pierden las bendiciones? ¿Qué estaba diciendo después de que los que voltearon a ver me interrumpieron, hermano? Porque rápido, ¿sí? ¿Qué le estaba diciendo? ¿No será que por eso no salimos de donde estamos? De ese círculo vicioso de inmundicia. Porque mire la relación de los cerdos con la inmundicia. No le demos más vueltas al asunto. Miremos si no estamos salpicados en algo. Pero mirémonos nosotros, deje de ver al que tiene a la par suya. Él que mire sus asuntos. Porque la salvación es personal. Aún a su marido, hermana, o a su mujer, hermano. Mírese usted ahorita y me voy a ver yo y que ella también se mire. Y ya deje de echarle la culpa al pobre hombre, trabajador el hombre. Digo un amén si quiere, hermano, ayúdeme, hombre, apóyeme. La pobre hermana trabajando, atendiendo a los 15 muchachitos. Solo una hermana dijo amén nada más, ¿no? Entonces, si usted identifica hoy que tiene una mancha de inmundicia, le pregunto, ¿a quién va a ir? No me conteste. Porque si usted no toma una actitud en lo espiritual, esa mancha de inmundicia va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y cuando venga a sentir usted, va a estar en una necesidad extrema a nivel de la posilga. Por eso, un par de preguntas. ¿A dónde se van los hijos? Ya vimos que se fue a una provincia lejana. ¿Qué situaciones pasan cuando se les acaba? Mire, empiezan a pasar necesidad. No le demos más vueltas. Necesidad. Y empieza la involución. ¿Por qué no regresan? Número 1, por orgullosos. Prefiero comer piedras, hermano. Sin dientes, Sholco va a regresar a la iglesia. ¿Cómo saber si somos pródigos? Ya nos dieron una pista: la inmundicia, igual pecado. Hay gente, hermano, que no, que aquí estamos bien, viviendo en inmundicia. Pero arréglese. No, fíjese que, ¿cómo se llama su casa? La Posilga S.A. ¿Por qué algunos regresan y otros no? Por ejemplo, ya le puse el ejemplo del joven rico.
Ese tenía con qué vivir, hermano, y toda la cosa. Pero cuando le mostró el panorama el Señor de la vida eterna, no quiso dejar la posilga del materialismo, del Dios dinero. ¿Qué tipo de contaminaciones contraen? Y por ejemplo, tocó más o menos entre 7 y 8 provincias. ¿Alguien puede dejar de estar apretando el cuento del envase? Perdone. ¿Ya? Déjelo así, mira, aquí póngalo y cuando tenga necesidad solo agarre y tome y lo vuelve a dejar otra vez. Porque es que me llama la atención cuando está. ¿A usted no? ¿Ah? Solo a mí nada más. Entonces mire pues, hermano. Ay, Dios. Mire pues, Génesis 32:3. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, que Esaú quiere decir rojizo, a la tierra de Seir. Esa palabra tierra está con ese numeral, es Eretz, y dentro de sus significados es provincia. Entonces, por eso es la provincia de Seir, región de Edom. Y hermano, Seir dentro de sus significados es áspero, cabra, peludo, demonio. Y tremendo, hermano, porque ¿quiénes son tus cuates? El demonio de Tasmania. Señor, reprenda al diablo, hermano. Sí, hermano, porque mire, de verdad, tengamos cuidado con lo que miran nuestros hijos, porque mire, Disney le está disfrazando de una manera así, hasta con alitas salen los demonios. ¿Ya? Tenemos que estar atentos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Pero yo me fui por el lado del carácter. Ahí le voy a explicar. Solo le voy a leer la versión PDT en ese mismo versículo. Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en el área llamada Seir. En el área llamada Seir. Es la versión PDT. Entonces, cuando yo vi áspero, cabra, por ejemplo, hablemos de carácter. Áspero, habla de dureza, habla de alguien obstinado, de alguien terco. Cabra, hermano, la terquedad. Los que tomaron leche de cabra, pues que Dios los bendiga. Ahí, hasta con la espuma y todo. Rico, dice el hermano. Pero hay actitudes que se quedan así, puro, y ya no pasan de ahí. ¿Quién las hace pasar de ahí? Peludos. Y toda la mecha para acá, hermano. No se recuerda usted que hubo una moda que todo el pelo aquí cubriendo un ojo. No sabía si le habían sacado el ojo, parecía un pirata. Y en mujeres se miraba horrible eso. También en hombres, hermano. Okay. Pero las chavas miraban a un peludo con el ojo tapado. No sabían que estaban en la provincia de Seir. Y cuando usted va a buscar sus fotos de hace 20 años atrás, hermano, se mira así todo peludo y usted se ríe. Y ahora pues hasta le hace falta un poco, ¿va? Bueno, nos hace falta. Demonio. Entonces, hermano, mire pues por favor. Por eso le dije, gente que puede estar espiritualmente, hermano, en la iglesia sirviendo y estoy el otro aquí que allá, pero que cuando llega a su casa puede estar en la posilga. O al contrario, puede tenerlo todo en su casa
¿Y en la iglesia? Nada. ¿Ya? En la provincia de Seir. Entonces, me recordé este versículo, que en la provincia de Seir, una de las contaminaciones es que te transforman el carácter. Por eso cuando un hermano o una hermana dice, yo así soy, ¿y qué? Y así me conociste. Entonces estás en Seir, pastoreado por un demonio o una cabra. Ya veo que es distinto al enfoque que le hemos dado. Ay, pobrecito, es la posible, pero que salga. Aquí le voy a dar unos 20 pesos. Pero ahora es diferente. ¿Hace cuánto cambiaste ese carácter? Si tú no eras así. Pastor, vienen a veces los maridos, es que mi mujer cambió. Mira qué carácter el que tienes. No sé, hermano. No sé si hasta el filo. Las hermanas entendieron eso. A ver. Pero es joven. Y mira qué carácter. Y antes no era así dulcita, bonita, como nos atendía. Y nosotros nos sentíamos bien en casa. Pero de un tiempo para acá le empezó a variar el carácter. Entonces la pregunta es, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién te juntaste? ¿Qué territorio pisaron tus pies? Le estoy hablando espiritualmente, hermano. Le estoy hablando espiritualmente. Porque, hermano, le transforman el carácter. Y el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y para ello, hermano, nosotros tenemos que permitir que la unción pudra el yugo egipcio o de maldición de hierro que todavía podríamos tener, y agarrar el yugo de Cristo y ponérnoslo. Y el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. Y se aprende mansedumbre y humildad. Y eso es carácter. Y eso donde se aprende en el territorio santo. Por eso le dijeron a Moisés, y Moisés era de carácter, hermano. Moisés era violento, hermano. Se voló a un egipcio. Ese llevaba un ayote en su cuenta. Pero es que si no, usted no me la agarra, hombre. Cambio así, al reírse sé que me la agarró. O se rió solo porque el otro se rió también. ¿Y de qué se está riendo? Ay, no sé, pero riámonos todos, dice. Va. Y cuando golpeó la roca, ¿qué? Cuando golpeó lo santo y lo sagrado, ¿qué? ¿Ah? Y no han habido arrebatos en nuestra vida de carácter, hermano, que hemos golpeado al Señor, golpeando a un hermano o lo santo y lo sagrado, menospreciándolo. Si a usted no le ha pasado, gloria a Dios, hermano, hay hora por el resto de nosotros. Pero si tu carácter está siendo influenciado para mal, ¿no será que estás en la provincia de Seir? Donde hay cabras, donde hay dureza, donde hay obstinación, donde hay terquedad, donde hay violencia, donde hay dureza. Y hermano, y la verdad que, ¿de qué nos sirve eso si al final nos desboronan? Si nosotros somos frágiles. Y no por eso la Biblia dice que en nuestra debilidad el poder de Dios nos fortalece y nos perfecciona, pues. Porque el hermano o la hermana, por muy duro que sea esto y el otro, yo le puedo asegurar que tiene su debilidad. ¿Y cómo lo trabajó el Señor? ¿Cómo trabajó a Moisés? Hey, quítate la sandalia, le dijo. Se lo voy a parafrasear. Quítate la contaminación que tienes antes de entrar al territorio santo. Porque el lugar que vas a pisar es santo. Y lo que estaba viendo era el fuego en la zarza encendida. Y nosotros a veces irrespetamos cosas, hermano, terrenales.
por decirle algo. Y respetamos a veces a los padres, a las autoridades, no digamos lo de Dios. Y dice la Biblia que Moisés llegó a ser un hombre manso. Por eso, ya desde esta perspectiva, de esta palabra, usted y yo ya no tenemos argumentos para llevárnoslas así de ya, ¿sabe qué? La mujer ni caso le hace, temblorón le está agarrando a aquel, dice. Échale un poco de agua. ¿Ah? O que empieza la esposa, agarra a su muchachito y se va aquel solito con sus muchachitos a comerse una su banana, mientras la otra está, y cuando abre los ojos ya no hay ninguno, ya no la está viendo ninguno. Está en el territorio de Seir. Se lo estoy diciendo con una sonrisa. Pero hermano, cuando le llegó la bendición, hermano, por eso es bien tremendo, hay que discernir. Por eso no tienen amor por la gente que está en la posilga. No es que no tengamos amor, claro que tenemos amor y lo hemos manifestado y lo hemos hecho a nivel de la congregación y todo, hermano. Pero ¿y no será que le estás yendo a dejar de tu bendición a alguien que no quiere salir? A alguien que tiene entendimiento de la palabra pero le vale. Y no, dice, yo estoy bien así, punto. Es un hijo, pero que está bien lejano. Está bien lejano para con Dios. Y Dios lo quiere acercar en el año del renuevo. El hombre se llamaba Nabal, su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero también puede ser lo contrario, hermano, porque hay mujeres cardíacas. Quiero un ejemplo, Mical, para empatar el partido. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y sabe que áspero viene del hebreo 71:86, caché. ¿Qué tal? Significa severo. Significa atribular, significa difícil, significa duro, significa violento, recio. Hermano, hay gente difícil de tratar. ¿Por qué? Porque está en el territorio de Seir, está en la posilga, está lejano. Viene a la iglesia físicamente, pero espiritualmente como cuando usted le va a barriletes, hermano, ya no se miraba. Sí, hermano. ¿Y sabe qué me impactó aquí? Porque como yo lo entendí, y espero en Dios que me esté dando las palabras para que usted lo pueda entender, hermano, es que le llegó la bendición de todos modos, hermano. Pero el que está en Seir no recibe la bendición, la rechaza. La rechaza, la rechaza, la rechaza. Cuando David le mandó a decir, paz para ti, paz para los tuyos y paz para todo lo que tienes, no la quiso, no la quiso. Para que pudiera recibir la bendición y no se concretara el decreto de muerte de David, Abigail tuvo que salir del territorio de Seir. Por favor, hermanas, eso es espiritualmente. Ella no le dijo nada a su marido porque obviamente estaba bien contaminado, bien intoxicado. Le había entrado, así dice la Biblia. Solo en esta provincia le podríamos sacar más cosas. Porque entonces vendría la actitud de una cabra. También habla de carácter, hermano. Usted si una cabra no se hacia un lado, ¡pam!, lo pasa hacia un lado porque aquí voy yo, dice.
obstinación, ser cerrado de mente. Y sabe una cosa, la palabra de Dios llega la palabra de Dios, llega. Y dice la Biblia que no regresa vacía. Pero hay palabra de Dios, hermano, que el mismo Señor llegó a un lugar y dijo, vámonos de aquí porque aquí hay incredulidad. ¿No será que ya te mandó el Señor la bendición hace ratos? Y hoy te está dando a ti, a mí la oportunidad en el año del renuevo para que recapacitemos y miremos si no hay, hermano, alguna pizca de pecado, de inmundicia, y que estemos en seir y que nuestro carácter haya sido afectado. Vaya pues, ahora le pongo el ejemplo, porque ya le puse el ejemplo de la esposa, que carácter así. ¿Y el hombre qué? Llegan los niños del colegio, shh, entren calladitos, quítense los zapatos para que no hagan ruido, ¿verdad? Y puedan irse tranquilamente. Pura la pantera rosa, hermano. ¿Ah? Porque si lo despiertan, ay, hermano, todos tenemos que salir huyendo. Mire, yo conocí en mi pueblo que cuando el tipo llegaba y toda la cosa, la pobre señora tenía que salir huyendo con sus hijos, hermano. Así como lo oye, literal. Iba a buscar refugio a las casas. Y de repente él salía y se miraba caminar así en la cuadra, silbando, hermano, como que si nada había pasado. Viendo a ver dónde estaba la pobre mujer con los hijos. Ah, no, pero es que no sé cómo decirle esto, hermano. Va, pues, llegó Cristo y lo salvó la casa. Pero ahí se tiene que ver un cambio. Ya a estas alturas del partido, hermano, en el año del renuevo, tus renuevos tienen que ser diferentes. Ya, mire, ya no, igual que a mí salió cabal y todo a mí, gracias a Dios. Hermano, que tus renuevos te los mande Dios conforme a su voluntad. Si son hijos, gloria a Dios. Si es una añadidura de bendición, gloria a Dios, hermano. ¿Ya? Si es un renuevo en salud, qué bendición. Pero sea agradecido. Y de una vez le digo en esta noche, hermano, si tú y yo no le rendimos nuestro carácter al Señor, por más que sepamos mucha Biblia y toda la cosa, estamos en territorio que no es santo. ¿Todavía está aquí, no? Llevo 47 minutos y solo una solo déjeme decirle otra. ¿Está de acuerdo o no? ¿O ya está enojado? No, va. Mire pues, mire la provincia de Moab, los moabitas. ¿Se puede salir de ese territorio? Amén. Ejemplo, Ruth salió de ahí. Ruth peleó la batalla y Ruth se fue a otro campo, de maldición a bendición. Entonces, amado hermano, sí se puede. Sí se puede salir de la posilga cuando le llega a usted de parte de Dios, le llega ¡pum!, el luzazo. Es donde usted se tiene que levantar. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, hablando del pueblo de Israel, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y uno de sus significados de Moab es maldición. Hermano, hay gente que todavía, es que mire, fíjese que a mí me maldijo mi abuelita, que no sé qué, y todavía vive con ese pensamiento. Hermana, yo le diría, no se ha ministrado y no ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, ya recibió la llenura del Espíritu Santo, profetiza, pero todavía piensa que le pegó la maldición de la abuelita, la de Tutankamen. Entonces está en la posilga. Hermano, hermana, está en la posilga. No, mira, fíjate que yo pienso que lo que nos está pasando como que es el reprise de lo que y empieza, hermano.
¿Y por qué? ¿Y por qué no buscar y pedir la ayuda oportuna del Señor? Ahora mire pues, ¿qué pasa aquí? Y es donde tenemos que tener cuidado con lo santo y lo sagrado que Dios nos da. Este hombre, Balaam, era un profeta. Él empezó bien, era temeroso de Dios. Le dijo, yo no puedo maldecir a quien Dios no me diga, ¿verdad? Debo de bendecir a quien Dios me diga. Empezó bien. Pero cuando ya oyó el sonido de las fichas, y óigame esto pues, cuando alguien empieza en la necesidad y empezó a descender y oye, dicen en mi pueblo, sonar tuzas donde hay ganado flaco. ¡Ja! Alquilan el talento por precio de la adivinación. Números 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido. Esa es la naturaleza nuestra. Hermano y hermana, en esta noche, esa es tu genética. A quien tú bendigas, hermano, pero que lo hagas de corazón, ese va a recibir la bendición. Esa es tu naturaleza, esa es tu naturaleza. Y sabes una cosa, dice, bendiciendo es como te bendeciré. Entonces hasta el enemigo lo sabe. Y le dice, y a quien tú maldices es maldecido. Pero a nosotros nos puso el Señor, no, ustedes no maldigan. Yo me voy a encargar de eso. Ok, y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. ¿Cuánto querés ganar? Pero ya no vas a poder ir a esa iglesia que vas ahí frente a las escuelas vos. ¿Ah? Profetizás ahí, ya nos dijeron que profetizabas. Sí, pero a ver, mira, aquí no tengas pena. ¿Qué problema tenés? No, es que tengo 5 tarjetas de crédito hasta el tope, ¿verdad? Debo más de 300,000 quetzales y esto y el otro, mi casa ya está a punto de que me la quiten. No tengas pena, todo eso te lo vamos a pagar. Y si querés, nos juntamos mañana de una vez y hasta finiquito te damos. Pero déjalo de Dios. En otras palabras, deja la bendición y vente a la maldición. Y en la maldición los primeros días te va a ir bien. Ese dice mucho, hermano, porque es cierto. Lastimosamente, mucha gente ha sido engañada por eso. Ahora, este es uno de los hijos que para mí, hermano, llegó a la posilga y ya no regresó. Oiga, cuando la gente solo se busca, solo anda tras el dinero, porque es que tengo problemas, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquí, tengo que pagar un montón de cosas. Se fue corriendo, se levantó para correr tras Mamón, el dios del dinero. No se levantó para correr a su Padre que está en los cielos. Denle volumen al del teclado, porfa. Al del teclado, no, al teclado. Ahora oiga lo que dice Josué 13:22. Entre los que mataron los hijos de Israel también dieron muerte a espada al adivino Balaam. Ya no dijeron al profeta. Ay, hermanita, si usted antes en la iglesia profetizaba y ahora centro tiene, ¿no? Sí, hermanita, y le cobro barato. Y no tenga pena yo decir, miren. ¿Se da cuenta la dimensión de la posilga, hermano? ¿Se da cuenta que no es por falta de dinero solamente que se puede estar en la posilga? Porque quizá usted tiene y está bien y no hay ningún problema, pero en lo espiritual también puede haber una situación que te lleve a la posilga. Dieron muerte a espada al adivino Balaam.
hijo de Beor. Él ya no regresó. Por eso en esta noche, yo me voy a detener hasta ahí, me faltaron más, pero por lo menos le expliqué lo primero y le expliqué 2 provincias lejanas, son 8. Esas usted las puede investigar. Pero yo quiero ministrar en esta noche lo que el Señor me mostró para ministrar. Mire, sí quisiera que no se moviera, hermano, que me hiciera la campaña. Vamos a ver. Luego seguía la provincia de Hoja, habla del humanismo. Bueno, dejémoslo hasta ahí, vámonos hasta las conclusiones. Mire, la posilga viene cuando llega el hambre, es decir, la necesidad. Y el hambre llega cuando se acaba la plata. Ese es el punto. Óigame pues, ese es el punto de partida. Cuando estés en ese punto, decide a dónde vas a correr y a quién y hacia quién. Hijos físicamente en la posilga y espiritualmente en la iglesia. Ahorita está en la iglesia, ay, gloria a Dios, sí, pero es que mañana ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra de Dios te recordará que tienes padre, 1, que tienes casa, 2, que debes de levantarte, 3, que debes de volver, 4, y que debes de confesar, 5. 5 cosas. 5 cosas. Ay, no, hermano, es que qué clavo si yo paso que van a decir que está en la posilga. Hermano, si hay inmundicia en nuestra vida. Sí, pero ya me bañé, hermano. Sí, pero ante Dios no. Cierra tus ojos un momento. Y si en medio de nosotros hay alguna persona que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador, esta es una buena noche para que le entregue su vida y no se hunda en la posilga del mundo. Esta es una buena noche para que le diga: Señor, yo necesito de la salvación. Así como el Señor le salió al encuentro al joven rico y le dijo: ¿quieres heredar la vida eterna? Haz esto y haz el otro. El Señor te dice hoy: dame tu corazón. Dale tu corazón a Cristo. Si en medio de nosotros hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. O algún hermano o hermana que se alejó y que quizás se identificó con una de estas 2 posilgas, en una provincia, en una región, en un área lejana, y hoy vino. Gloria a Dios, viene alguien allá arriba. Este es el tiempo de los hijos. Y este es el renuevo, hermano, de oportunidad para salir de la posilga. Le estoy hablando espiritualmente y espero que usted, que el Espíritu Santo le muestre. Ya debería estar analizando su condición. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera decirle al Señor: quiero reconciliarme contigo? Bienvenido, ¿vienes a reconciliarte? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido a casa, atendelo. ¿Alguien más que quiera reconciliarse en esta noche? Mire, esta es una noche decisiva, hermano. Yo, como lo pude percibir como pastor de esta casa,
fue que esta noche Dios va a hacer la obra en aquel que le crea, en aquel que reconozca su condición y en aquel que haga lo que la palabra dice. Yo le expuse la palabra, la parte que a mí me corresponde, ya la agarré, hermano, no se preocupe, ¿verdad? Pero yo creo que si usted físicamente está bien, pero espiritualmente se siente en la posilga, esta es una noche de oportunidad. O si espiritualmente usted sirve esto y el otro, pero a nivel de su casa y a nivel de lo material y todo está en la posilga, también esta es su noche. Esta es la noche para decirle: Señor, yo me levanto en el nombre de Jesús y me acerco a ti y confieso que ya no quiero vivir en esa condición. Mientras usted piensa, yo oro por mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, opera reconciliación en la vida de mi hermano. Perdón de pecados. Reprendemos al acusador de su alma. Señor, por amor de tu nombre, ten misericordia. ¿Viene alguien más a reconciliar? Por favor, hermanos. En el nombre de Jesús. Opera reconciliación, opera reconciliación. ¿Viene alguien más también a reconciliar? Gloria a Dios, hermano. Aleluya. ¿Alguien más que quiera reconciliarse? Bueno, amado, el altar está abierto para aquel que sabe que la palabra le habló y que es su oportunidad en esta noche. Y decirle al Señor, bueno, confesar, usted tiene que confesar, usted tiene que hablar. Yo no sé cuál sea su situación, pero regresa a casa. Regresa a casa, porque tienes padre. Porque cuando el Señor le mandó la revelación, Él dijo: si yo tengo papá, yo tengo casa, y en la casa de mi padre hay pan para los siervos. Esta es la noche de tu renuevo como hijo y como hija. Deja la posilga, porque Dios también está reconciliándose con el. Gloria a Dios, bienvenida, bienvenida. Gloria a Dios. Abre tu corazón, hermano, y dile al Señor cuál es tu condición. El hijo, cuando regresó, le dijo: ya no soy digno de llamarme tu hijo, contrátame como uno de tus siervos. Y no, al hijo se le recibe en casa. Vosotros estáis limpios por la palabra. Hermano, pero esta es una noche crucial en tu vida y en mi vida. Esta es una noche de oportunidad. Y cuando comenzó a pasar necesidad, hermanos, si tú estás empezando a pasar necesidad, pasa. Y si tú ya estás en una necesidad que ya no aguantas, pasa. Y dile: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Y Dios conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón. Conoce la intención de tu corazón.
¿Qué situación estás pasando? ¿Qué tipo de contaminación? ¿Te trastocaron el carácter? ¿Te dañaron? ¿Dejaste de hacer lo que hacías antes para agradar a Dios? Oh, bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Que se oiga, hermano. Que lo oiga papá allá arriba. Que lo oiga él. Porque esta es una noche donde él dio la orden para que salieras de la posilga. Lo que tienes que hacer es levantarte espiritualmente y venir a él y decirle: aquí estoy, Señor. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Es la noche de los hijos. Esta es la noche de tu renuevo. Esta es la noche para los hijos que por alguna razón, hermano, estaban en una provincia lejana y hoy han regresado a casa. Esta es la noche de tu renuevo. Esta noche no la vas a olvidar. Esta noche el Señor te recibe para bendecirte. El Señor da la orden para ministrarte, para lavarte, para cambiarte, para ponerte nuevas vestiduras, para ponerte nuevo calzado, para darte anillo. Esta es una noche de bendición. Esta es una noche en la que Él te está abrazando. Pero esta es una noche en la que por la fe, tú estás dando el paso. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Espiritualmente en esta noche el Señor dio la orden que salieras de la posilga. En el nombre de Jesús se van a ver los frutos en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántate. Recibe la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. So eres un hijo, una hija. Yo soy hijo de Dios. Siente cómo el Padre te abraza en esta noche. Has corrido a Él, abrázalo. Él te dice: bienvenido, bienvenida a casa. Abriste el mar para que Te devuelve los derechos que como a hijo, a hija te pertenecen. me rescataste y hoy yo Vuelve en sí. cantaré. Vuelve en sí. Soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré.
Levanta tus manos. Y recibe la palabra en esta noche. Hay una bendición de Dios que está cayendo sobre tu vida en esta noche. Bendiciones retenidas están viniendo sobre tu vida en esta noche. Eres un hijo y una hija de Dios. Esa es tu identidad. El amor de Dios te cubre. Fuiste llamado a bendecir. Eres un bendito y una bendita del Señor. Y hoy la bendición es derramada sobre tu vida. Tienes padre, tienes casa. ¿Por qué vas a habitar en una tierra lejana? Despójate y recibe. Levanta tus manos. Padre, yo vengo sellando esta administración de esta palabra en esta noche. Vengo agradeciéndote, Padre, por la bendición. Vengo a agradecerte por la reconciliación. Vengo a darte gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haz tu obra, Señor. Que el espíritu de adopción te envuelva en esta noche. Que el espíritu de adopción, para que puedas decir, Abba, Padre, te envuelva en esta noche. Siéntete hijo. Él te dio el derecho de llamarte hijo e hija de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Yo vengo sellando esa palabra en tu vida en el nombre de Jesús. No vuelvas a la tierra lejana, no vuelvas a la posilga. Tienes casa, tienes pan, tienes padre, tienes bendición. Hay para ti abundante bendición. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu buena palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe el renuevo, hermano, que Dios tiene para ti como hijo. A cada uno le va a dar algo nuevo Dios en esta noche. Recíbelo en el nombre de Jesús. En tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en el colegio. Viene un renuevo de parte de Dios, porque Él es tu Padre. Él tiene herencia para darte en el nombre de Jesús. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios le lleve con paz, con bendición de regreso.